El aire de la oficina era frío e impersonal, con el olor a café expreso y ambición. Las paredes de cristal, que daban a la concurrida Faria Lima, parecían una jaula de oro. Era la sede de Vanguard Tech, una de las empresas más codiciadas del país. Para Eloísa, era la sala de espera para un ajuste de cuentas. Ella no estaba nerviosa. Sus manos, apoyadas en su regazo, estaban firmes. El traje negro, de corte impecable, era simple, sin adornos ni logotipos de marca. Parecía una sombra en un mundo de colores chillones, una presencia silenciosa en un ambiente de ruido. No estaba allí para impresionar, estaba allí para ser escuchada. La puerta de la oficina se abrió, y un hombre alto y elegante salió. Era Daniel, el CEO, una figura que se enorgullecía de su ascenso meteórico, aunque todos sabían que su fortuna había sido heredada. Se sentó en su silla, con una cortesía fría, y miró a Eloísa. Sus ojos, acostumbrados a juzgar a las personas por sus zapatos, por sus relojes y por sus orígenes, no encontraron nada en Eloísa que él pudiera identificar. Ella era un lienzo en blanco. Y eso lo irritó. «Así que, tú eres Eloísa», dijo, su voz resbalando como aceite. Hojeó su currículum con un movimiento de mano condescendiente. «Tu currículum es interesante. No tienes experiencia en empresas de gran tamaño, solo algunas referencias vagas de trabajos académicos». Soltó una risa corta, un sonido seco y burlón. «Dime, ¿por qué debería contratarte?» Eloísa, con su voz tranquila y segura, respondió. «Aprendo rápido. Soy la mejor en lo que hago». Daniel miró su currículum, con un aire de desprecio. Se detuvo en una línea, y su sonrisa de burla se ensanchó. Se estaba divirtiendo con ella. Se inclinó hacia adelante como si se estuviera preparando para un golpe final. «Aquí dice que hablas 5 idiomas, Eloísa. 5. Inglés, español, francés, mandarín y ruso. Es una afirmación bastante audaz para alguien con tu experiencia. Es algo que quieres poner en tu currículum, pero que probablemente no puedes probar». Su mirada la penetró, esperando una reacción. Esperaba un tartamudeo, una retractación, una disculpa. Esperaba que ella se encogiera y admitiera que estaba mintiendo. Pero Eloísa no se movió. Sus ojos, fijos en él, no mostraron miedo o sumisión. Por el contrario, ella, con la misma dignidad que la trajo hasta allí, respondió. «Hablo 5 idiomas, y también el idioma de la humildad, de la honestidad y el trabajo duro. Me formé por mi cuenta. No tuve el lujo de un profesor particular, tuve la necesidad». La sonrisa de Daniel se congeló. No esperaba esa respuesta. Esperaba un fraude, no una fuerza. Pero la arrogancia de su riqueza no le permitía ver más allá de sus propios prejuicios. Se rió de nuevo, pero la risa no vino de su alma. Vino de su garganta, un sonido sin vida. «Vamos, Eloísa, no vamos a perder nuestro tiempo. No estoy aquí para escuchar lecciones de moral». Aquel fue el detonante. La paciencia de Eloísa se agotó. Su voz, que antes era tranquila y suave, ahora era un hilo de acero, cortante y peligroso. «La lección no fue para usted, señor Daniel. Fue para mí. Aprendí que el idioma de la competencia es un idioma que usted lamentablemente nunca va a entender. Y por eso, usted nunca me va a tener». Se levantó y con la misma calma que entró, salió de la oficina. Daniel se quedó allí solo, con la voz de ella resonando en su cabeza. Lo que él no sabía era que aquella mujer no solo era una candidata a un empleo, era una fuerza de la naturaleza que él estaba a punto de liberar. Para entender la audacia de Eloísa frente a Daniel, era preciso volver a un tiempo de polvo y esfuerzo, a un barrio donde la riqueza se medía en dignidad, no en dinero. Eloísa no nació con una cuna de oro, sino con un don, la capacidad de absorber conocimiento. Su casa, pequeña y humilde,
No tenía acceso a libros de lujo, pero tenía una riqueza que la élite no podía comprar: el amor de una familia. El padre de Eloísa era un albañil. Él pasaba los días bajo el sol abrasador, construyendo imperios para los demás. Por la noche volvía a casa, cansado, pero con una alegría que no se compraba. La madre, que trabajaba como costurera, usaba las horas libres para enseñarle a Eloísa a coser, el arte de transformar un pedazo de tela en algo bonito y útil. Fue con ella que Eloísa aprendió a ver la belleza en las cosas simples. Fue en un trabajo de su padre que la vida de Eloísa cambió para siempre. Él estaba construyendo el garaje de una mansión. La dueña de la casa, una mujer rica y snob, estaba presumiendo a sus amigas sobre los viajes que ella y su marido hacían. Ella hablaba en francés. Eloísa, con la curiosidad de una niña, se sentó cerca y escuchó, intentando descifrar lo que aquellas palabras significaban. Ella no entendía nada, pero el sonido era musical y su curiosidad era insaciable. En la escuela, ella se destacaba en todo. Ella tenía una sed de conocimiento que la diferenciaba de los demás. Pero su verdadero aprendizaje no estaba en los libros de texto, sino en las calles. Eloísa pasaba horas en la biblioteca pública, estudiando y memorizando cada palabra, cada frase de un libro de francés que ella había encontrado. Ella veía películas y series con subtítulos en francés y practicaba la pronunciación frente a un espejo, soñando algún día poder viajar. El inglés vino después. El mandarín, una lengua compleja y misteriosa, vino después, con la ayuda de un profesor de matemáticas de la escuela, un hombre chino que se había mudado a Brasil y que vio en ella un talento raro. Con cada idioma que ella aprendía, su mundo se expandía. Ella ya no veía las barreras, sino los puentes. Ella veía lo que las personas podían hacer. Su determinación no era por riqueza, sino por respeto. Eloísa no quería probar que era mejor que los demás. Ella quería probarse a sí misma que era digna de su propio éxito. Ella quería ser la persona que siempre quiso ser. La vida la hizo dura. La pobreza la enseñó a ser ingeniosa. Ella aprendió a usar lo que tenía para construir lo que quería. La falta de dinero para cursos caros la enseñó a ser autodidacta, y la falta de apoyo la enseñó a confiar en sí misma. A los 18 años, ella ya era fluida en 4 idiomas. El quinto, el ruso, vino más tarde, de una forma inesperada cuando ella trabajaba en un empleo simple, pero donde tuvo la oportunidad de interactuar con un inmigrante ruso que le enseñó el idioma. Su conocimiento no era teórico, era práctico. Era el resultado de horas de esfuerzo y dedicación. La risa de Daniel en la oficina fue un recordatorio de lo que ella había superado. Lo que él no sabía era que lo que él estaba viendo no era una candidata, sino un imperio en sí mismo. La lección que Eloísa le dio no fue solo sobre idiomas, sino sobre la arrogancia que ciega los ojos al verdadero talento. El mundo de Daniel, de riquezas y de herencias, era un mundo de fantasías. El mundo de Eloísa era un mundo de realidad, construido con sus propias manos. Y ese mundo, ella lo sabía, era el único que importaba. La risa de Daniel, que había sido su arma en la entrevista, había muerto en su garganta. Eloísa no era solo una candidata, era una fuerza. Su calma y su voz segura lo dejaron inquieto, una sensación que él no sentía desde hacía años. Él no podía simplemente ignorarla. Su ego exigía una prueba, una demostración de que ella era, de hecho, un fraude. Llamó a su brazo derecho, Ricardo, el gerente de proyectos. Ricardo era un hombre que ascendió en la empresa por ser leal y por nunca desafiar las órdenes de Daniel. «Quiero que encuentres a Eloísa», Daniel dijo, su voz fría y calculadora. «Dile que su audacia nos impresionó a mí y al consejo. Dile que le vamos a dar una oportunidad. Una prueba». Ricardo, confundido, respondió: «¿Una prueba? ¿Qué tipo de prueba, señor?». Daniel se rió, un sonido sin alegría. «Tenemos ese proyecto de logística de Rusia y China, ese que nos ha estado dando dolor de cabeza desde hace meses. Dile que tiene que analizar y traducir los informes de todos los equipos extranjeros en un plazo de 48 horas. Si lo consigue, la vacante es suya».
El proyecto en cuestión era un desastre caótico, decenas de informes, documentos y hojas de cálculo en diferentes idiomas, que ni siquiera el equipo de especialistas de la empresa había logrado organizar. El plazo era imposible. El proyecto era una trampa. Daniel, en su arrogancia, estaba jugando ajedrez con un peón. Ricardo, fiel y sin cuestionamientos, hizo la llamada. Señorita Eloísa, mi jefe quedó muy impresionado con su confianza. Él quiere darle una oportunidad. Es una prueba de fuego. Tiene 48 horas para organizar y analizar todos los datos del proyecto Vanguard Global. Lo siento mucho, pero es una prueba. Es su única oportunidad de probar que usted es la persona adecuada para este trabajo. ¿Acepta el desafío? La determinación en su voz era palpable. Ricardo se quedó sin palabras. Él sabía que lo que Daniel estaba haciendo era cruel, pero era la orden de su jefe. Le envió la dirección de un almacén de la empresa, donde estaban las cajas con los documentos e informes. Eloísa, que acababa de salir de la oficina, se dirigió al almacén. El lugar era un laberinto de cajas y pilas de documentos. El proyecto era más grande de lo que ella imaginaba. Había pilas de informes en ruso, hojas de cálculo en mandarín y pilas de notas escritas en francés. Cualquier persona se habría desmoronado al ver la escala del trabajo, pero Eloísa no se intimidó. Se sentía como en casa. Ella pasó la mano por una pila de documentos en mandarín y sonrió para sí misma. Ese era su mundo. Ella era la única que podía entender. Las lenguas no eran solo una habilidad para ella, eran su vida. La conectaban con el mundo, la protegían, y ahora serían su mayor arma. El equipo de Ricardo, que se había librado del proyecto con alivio, se estaba burlando de la situación. ¿Qué va a hacer? ¿Usar el traductor de Google? Se rió uno de ellos. Estaban cómodos en sus oficinas de lujo, riéndose de la mujer que estaba a punto de trabajar. No sabían que ella era la única que estaba trabajando. Eloísa encendió su computadora, la pantalla brillando en la oscuridad del almacén. La misión que les parecía imposible a ellos era para ella solo un rompecabezas. Y a ella le encantaban los rompecabezas. El reloj en la pared mostraba la hora. La noche más larga de su vida estaba a punto de comenzar. El sonido de la lluvia, que golpeaba incesante en el techo del almacén, era el único testigo de una batalla silenciosa. El escenario era el caos, pilas de cajas, documentos esparcidos y la soledad. En el centro de todo, la luz fría del monitor iluminaba el rostro de Eloísa, que se preparaba para la noche más larga de su vida. La misión, que el equipo de Daniel había considerado imposible, era para ella un rompecabezas. Y estaba lista para resolverlo. No comenzó a traducir. La traducción era la parte fácil. Primero, ella organizó. Separó los documentos por idioma y por tipo, informes, contratos, correos electrónicos, notas de reunión. Ella creó un sistema de categorización que era en sí mismo un proyecto de logística. No era solo una políglota, era una estratega. A los ojos de Daniel, la tarea era una prueba de competencia lingüística. Para Eloísa, era una prueba de inteligencia. Las horas se volvieron una neblina de café, rebanadas de pan y la pantalla de la computadora. Con cada documento que ella abría, un nuevo mundo se abría para ella. En ruso, encontró la verdad detrás de un retraso de entrega. El texto hablaba sobre un proveedor que había quebrado, pero el equipo de Daniel había reportado solo un problema técnico. Ella sabía que ellos estaban escondiendo algo. En mandarín, descubrió una conversación por correo electrónico entre dos gerentes que hablaban sobre un cambio en la especificación de un producto, algo que no había sido reportado. Ella conectaba los puntos, unía las piezas, y el rompecabezas se volvía cada vez más claro. Mientras Eloísa estaba inmersa en su trabajo, Daniel estaba en una cena de negocios riéndose de su nueva candidata. Ella cree que puede resolver lo que nuestro equipo de especialistas no consiguió. ¿Qué va a hacer? ¿Usar la intuición femenina? Le dijo a sus amigos que se rieron de su broma. La arrogancia de ellos era la oscuridad que envolvía la luz de Eloísa. Estaban cómodos en su mundo, sin saber que la mujer a la que habían juzgado estaba a un paso de desenmascararlos. La noche avanzó, y la fatiga intentó instalarse. Eloísa sintió el peso del cansancio, pero ella se rehusó a parar.
Cada vez que su cuerpo pedía descanso, la imagen de la sonrisa de burla de Daniel venía a su mente. El sonido de su risa era su combustible. No estaba trabajando solo por un empleo, estaba trabajando por respeto, por dignidad. Estaba luchando por todos los que fueron juzgados por la apariencia, por todos los que fueron subestimados. El sol salió, y el almacén fue iluminado con una luz fría y gris. Pero la pantalla de la computadora de Eloísa continuaba brillando. Ella había encontrado lo que buscaba, la prueba de que el equipo de Daniel estaba escondiendo la verdad. En un contrato en francés, ella encontró una cláusula secreta que transfería la responsabilidad del proyecto a uno de los directores, que, a su vez, había sobornado a un proveedor para falsificar los informes. Lo que parecía ser un problema de logística era en realidad un crimen. Las 48 horas estaban llegando a su final. Eloísa, con los ojos rojos y la mente cansada, compiló su informe. No era solo una traducción, era un análisis completo, con detalles sobre los fraudes, las mentiras y lo que la empresa debería hacer para arreglar el caos. Ella no lo hizo por un salario, ella lo hizo porque la verdad necesitaba ser contada. Ella imprimió el informe y el papel en sus manos parecía tener el peso de una venganza. Ella salió del almacén, el sol golpeando en su rostro. No sintió euforia, solo la calma de quien sabe que la batalla fue ganada. Ella sabía que Daniel no la esperaba, y ella sabía que el juego para él estaba a punto de acabar. El aire de la oficina era frío e impersonal, con el olor a café expreso y a ambición. Las paredes de cristal que daban a la concurrida Faria Lima parecían una jaula de oro. Era la sede de Vanguard Tech, una de las empresas más cotizadas del país. Para Eloísa, era la sala de espera para un ajuste de cuentas. La cortesía de su vida se desmoronó, y lo único que sobró fue el eco de su propia risa. La mujer que él había ridiculizado tenía la inteligencia de un genio, y en su salida, ella había dejado un enigma. La lección más importante aún está por venir. Él no entendió cómo una simple candidata a un empleo podría ser una amenaza para su imperio. Su ego intentó calmar su miedo diciendo que ella era solo una chica con suerte. Pero el informe estaba allí, una prueba viviente de que él la había subestimado. El equipo de gerentes que había sido cómplice en su arrogancia ahora estaba en un silencio total. Ellos sabían que el fraude en el proyecto podría costarle sus carreras, y la mujer que los había expuesto ahora era su única esperanza. La puerta de la oficina se abrió, y Eloísa entró de nuevo. Pero esta vez no era la misma mujer. La dignidad en su rostro se volvió poder, la calma en sus ojos se volvió una fuerza que irradiaba desde adentro hacia afuera. No estaba sola. Detrás de ella, un equipo de abogados y un grupo de guardias de seguridad estaban presentes. La mirada de Daniel, que antes era de arrogancia, ahora era de pavor. La pieza de su rompecabezas se encajó. ¿Qué es esto?, tartamudeó, su voz fallando. Eloísa no respondió. En su lugar, ella se volvió hacia su equipo, y con la misma voz de la que él se había burlado, ella dijo en mandarín: «La reunión está a punto de comenzar. Preparen los documentos». Los abogados asintieron y se sentaron, con una expresión de total respeto por ella. Daniel se quedó boquiabierto. Él sabía que la voz de Eloísa era la misma que él había escuchado en el teléfono en la entrevista, pero lo que él no sabía era lo que ella estaba a punto de hacer. Eloísa se sentó con una expresión calma y controlada. «Señor Daniel», ella dijo, su voz firme y llena de poder, «yo no soy una candidata a un empleo. Yo soy la fundadora de un holding que, durante muchos años, estuvo entre bastidores. Usted puede no conocerme, pero me conoce por mi trabajo». Daniel, en shock, negó con la cabeza. No podía creerlo. Eloísa sonrió, una sonrisa fría y sin alegría. «La empresa que usted intentó destruir hace 5 años, señor Daniel, con el nombre de Innovation Labs, yo la fundé. Usted la subestimó por ser pequeña. Usted dijo que una empresa como la mía no tenía oportunidad en el mercado. Usted se rió de mí.
Pero lo que usted no sabía era que yo apenas estaba empezando. El rostro de Daniel se puso pálido. Innovation Labs era un recuerdo lejano para él, una pequeña empresa que él había intentado comprar y que él había aplastado, en su arrogancia. Por rehusarse a vender, él no sabía que la mujer a la que él había humillado era la dueña de ella. Eloísa continuó, cada palabra un golpe que perforaba su alma. Yo soy Innovation Labs, señor Daniel. Y yo, en silencio, compré sus acciones. Yo compré a sus rivales. Y ahora, yo soy la dueña de su empresa. Usted ya no está en control. El mundo de Daniel, construido con arrogancia y prejuicio, se desmoronó ante sus ojos. La mujer que él había juzgado y humillado ahora era su jefa. Los abogados se acercaron con los documentos en mano. Eloísa lo miró con la misma calma que la había traído hasta allí. Ella no estaba allí para humillarlo. Ella estaba allí para cerrar un capítulo de su vida. La batalla fue ganada. El ajuste de cuentas estaba a punto de suceder. El fantasma que lo había perseguido durante años ahora estaba allí, frente a él, listo para darle la última lección, la lección de que el verdadero poder no está en juzgar a los demás, sino en luchar para probar que tu dignidad no puede ser comprada o robada. El veredicto de Eloísa fue final. Daniel, que se había jactado de su inteligencia, ahora era un hombre derrotado. La mujer que él había humillado, ahora era su jueza. Soy la dueña de su empresa, Daniel. Ella dijo, su voz firme, pero con un toque de tristeza. No la compré para salvarla, sino para que yo pueda tener la satisfacción de ver su caída. Daniel, con la poca dignidad que le quedaba, intentó luchar. ¿Qué va a hacer?, tartamudeó. Yo no sé quién es usted. Eloísa sonrió, una sonrisa sin alegría pero llena de poder. Soy la dueña de su empresa. A partir de hoy, usted ya no tiene control. Los abogados van a darle los papeles para firmar, y yo voy a darle mi veredicto. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Eloísa no solo lo despidió, lo hizo firmar los documentos que lo convirtieron en un fracasado. Fue escoltado fuera de la oficina, sin dignidad, sin honor, sin nada. La mujer que él había humillado ahora era su jueza. Lo que él no sabía era que la historia de Eloísa no era sobre venganza, era sobre dignidad, y que el verdadero poder no es el dinero, es la fuerza de carácter, y lo que la hizo rica no fue su dinero, sino su dignidad. La historia de Eloísa nos enseña que la arrogancia es la mayor forma de ceguera y que el verdadero poder reside en tener el coraje de ser quien realmente eres en un mundo que intenta decirte lo contrario. La historia de Eloísa nos enseña que el conocimiento es el verdadero poder y que el prejuicio es la mayor debilidad. Si la jornada de Eloísa te inspiró, deja tu comentario y comparte una experiencia en la que fuiste subestimado y saliste adelante. ¿Cuál es tu opinión sobre el veredicto final que ella dio? Para más historias que revelan los secretos y los giros inesperados detrás del poder, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video.